En esta clase veremos cómo imitar de forma algorítmica las características que hemos visto de las neuronas y las redes neuronales naturales. Para ello, definimos un elemento de procesamiento o elemento de proceso que es capaz de realizar localmente los siguientes cálculos simples. A las señales o valores de entrada que hemos denominado como x1, x2 y xn en nuestra figura, los vamos a multiplicar por unos pesos w. Si esta, por ejemplo, es la neurona késima, los pesos tendrán la nomenclatura W sub kj. Sumamos estas entradas y obtenemos una señal U, como vemos aquí, la sumatoria de J igual 1 hasta n, que es la cantidad de entradas que va a tener nuestro modelo de neurona. La sumatoria de, como decíamos, todas las señales atravesando estos pesos WKJ. Esto sería equivalente a evaluar todos los potenciales de entrada de las dendritas de la neurona natural que atraviesan las sinapsis. Por eso estos WKJ reciben el nombre de pesos sinápticos. Ahora bien, ¿qué era lo que pasaba luego con la neurona una vez que todas las dendritas eran evaluadas? Si la excitación por esas dendritas superaba cierto umbral, lo que sucedía era que decíamos que la neurona se disparaba. Entonces, esta situación de superar cierto umbral la vamos a modelar con esta variable θ sub k, que está restando justamente a toda la señal de sumatoria. Finalmente, para lograr esa característica de todo o nada que tenía la neurona, esta señal U sub k, a la que le descontamos el umbral, va a atravesar una función no lineal, que es esta función phi denominada, y va a dar lugar a una salida que llamamos la salida I sub k o salida de la neurona. Las conexiones que tienen estas neuronas artificiales van a ser la única vía de intercambio de información entre cada una de ellas, o elementos de proceso como la hemos llamado también. Y este cambio de la información va a atravesar los coeficientes o pesos. Los pesos que están modelando la sinapsis determinan justamente la influencia que tiene una neurona sobre la otra. Y esta influencia es generalmente de tipo local, debido a que las salidas de una neurona no están conectadas con absolutamente todas las neuronas de la red. O sea, si lo pensamos desde punto de vista más electrónico, no tiene un fan-out infinito la neurona. O sea, se puede conectar con algunas. La sumatoria que tenemos en este elemento de proceso modela la capacidad de combinar la influencia de todas las entradas, de todas las dendritas a la neurona. La función de activación le da ese comportamiento no lineal que esperábamos de la neurona que vimos en la neurona natural. También ese comportamiento de salida activado o desactivado que tenía la neurona natural. Vamos a ver que hay muchos tipos de funciones de activación de esta función no lineal por la que atravesaba la sumatoria de las entradas pesadas descontándole el umbral. Pero que si bien hay muchas, como estas que vemos aquí, la función signo o la función lineal saturada o la función sigmoidea son de las más comunes. Hay algunos modelos de redes neuronales que utilizan también
funciones no lineales como la gaussiana. Pero lo que nos interesa es que todas estas funciones, además de ser no lineales, sean bipolares o con característica de 0,1 on-off, que sea continua y que sea derivable. Estas características son fundamentalmente para facilitar después, como vamos a ver, los algoritmos de aprendizaje. Bueno, ¿cómo a partir de una neurona vamos a armar una red neuronal? Obviamente interconectando estos elementos de proceso, como se ve aquí en la figura, y podemos entonces definir una red neuronal como una estructura de procesamiento de datos en paralelo, basada o construida con elementos de proceso interconectados entre sí unidireccionalmente. Fíjense que entre cada elemento de proceso hay unas flechitas que van en una sola dirección y que, como hemos visto en el elemento de proceso individual, realizan un cálculo sencillo sobre los datos que van llegándole a sus entradas. De todas formas, la topología no va a ser tan desordenada como estamos viendo en esta figura, sino que vamos a tratar de, como veremos enseguida, de mantener cierta arquitectura un poco más disciplinada, por así decirlo. Otra definición de una red neuronal artificial podría ser que se trata de un sistema conexionista en el cual la información se representa y procesa en términos de los patrones de entrada y del peso de las conexiones entre unidades capaces de realizar algún tipo de procesamiento simple sobre los datos de entrada. Entonces, según esta definición, vemos el esquema de una red neuronal como se ve en la figura de la derecha, un patrón de entrada, una señal que tiene un determinado patrón, que ingresa en una suerte de caja negra que está conformada por elementos de proceso, estos elementos de proceso que vimos en la definición al principio de la clase, que están interconectados con distintos pesos, obviamente, ¿no? Y esto nos da a la salida otro patrón de la misma señal que entró modificada. Esta definición nos hace pensar en la red neuronal artificial como una suerte de filtro, ¿verdad? Vamos entonces ahora a analizar las topologías que tienen las redes neuronales artificiales, y decíamos que queríamos algo que fuera un poquito más ordenado o disciplinado. La red neuronal artificial consta de lo que se denominan capas. Y las capas no son más que conjuntos disjuntos de elementos de proceso o de neuronas artificiales que tienen la característica de tener la misma función de activación, esa función no lineal que vimos recién. Y está constituida también por una capa de entrada y una capa de salida. La capa de entrada son neuronas que tienen, neuronas artificiales o elementos de proceso que tienen una sola entrada y que no tienen función de activación. O sea, el único rol que cumplen es el de funcionar como admisión de las señales de entrada. La capa puede ser también, como se ven en estas figuras,
sin conexión entre sí, los elementos de proceso, o con conexión completa, o sea que todas están en la misma capa, influenciando a los elementos de proceso vecinos que conforman la capa. Fíjense que en este último caso se da como una suerte de ciclo de realimentación. Las capas entre sí también pueden estar conectadas una detrás de la otra en esta topología feed-forward, o tener además conexión de tipo feedback, o sea que de las salidas de una capa se alimenta las entradas de la capa anterior. En este caso se ve que tanto en la configuración feed-forward como en la feedback tenemos una conectividad completa, pero si bien esto se puede programar al inicio, luego del entrenamiento, los pesos van a ir variando y puede incluso algún peso desaparecer, haciendo desaparecer esa conexión. O sea, no es mandatorio que estén todas las neuronas conectadas con todas. Fíjense que esto también sucede en el cerebro natural, que veíamos que se iban construyendo y destruyendo sinapsis a lo largo del proceso de crecimiento y de aprendizaje del cerebro. Las redes de tipo feed-forward, como decíamos, están conectadas desde entradas hacia salidas. Si no hay ciclos, no hay realimentación, y tienen la característica de ser estables. Su activación, obviamente por esta característica de no tener realimentación, se acota a un tiempo finito, y son útiles, sirven para conformar redes asociativas, por lo que se suelen utilizar para hacer mapeos de entrada-salida, como los que veíamos en esa configuración de tipo filtro, con la segunda definición de la red neuronal artificial. Las redes en topología feedback o recurrente pueden estar realimentadas a las capas anterior, pre-anterior, porque puede haber más de 2 capas, o realimentación propia también. Y esta realimentación puede dar lugar a ciclos, o sea, necesitamos que se estabilice antes de poder obtener una salida. Digamos, el estado de una neurona posterior afecta a neuronas aguas arriba, y eso a su vez puede afectar otra vez a esa neurona. Entonces se forma esto de un ciclo, y nos trae aparejado dos propiedades. Primero, no es posible garantizar estabilidad, porque puede quedar tranquilamente oscilando. Se puede ver, ¿no?, que una neurona aguas abajo se dispara y provoca una reacción aguas arriba, y eso hace que después no se dispare, y ese no disparo puede provocar otra reacción y que se dispare nuevamente y quedar ahí en un ciclo infinito. Los algoritmos de aprendizaje van a ser en esta situación algo más complejos. Bien, para diseñar una red neuronal artificial tenemos que seleccionar algunos parámetros, ¿no? Primero, bueno, definir la topología entre estos dos grandes grupos que hemos visto, de feed-forward y feedback. El número de capas ocultas, se llaman las capas que están entre la entrada y la salida.
el número de neuronas que incluiremos, o elementos de proceso que incluiremos por capa, qué algoritmo de aprendizaje vamos a utilizar. Eso dependerá también del tipo de neurona con el que diseñemos nuestra red neuronal. Tenemos que seleccionar también el número de iteraciones por patrón, o sea, la cantidad de datos y veces que esos datos van a ser mostrados a la red neuronal en el proceso de aprendizaje. Necesitamos definir el término de polarización, el umbral de activación, la función no lineal que vamos a utilizar. Como se ve, esto que es algo muy común en inteligencia artificial, tener que elegir un sinnúmero de parámetros, no tiene una metodología preestablecida para resolver los distintos problemas y se transforma más en un arte que en un método. Entonces hay que tener cierta experiencia, hacer pruebas y aprender de esa experiencia para ir diseñando las redes neuronales. El conocimiento producto del aprendizaje de la red neuronal no es inteligible para el humano, por lo que se las clasifica a las redes neuronales artificiales dentro de los métodos de representación subsimbólica. Entre las características que tienen las redes neuronales artificiales encontramos esta capacidad de propagar restricciones aritméticas, de procesar en forma paralela y distribuida, en tener esta propiedad de ser adaptables a distintos pares de entrada y salida. En principio vemos que cada neurona artificial o cada elemento de proceso puede emitir cualquier número de conexiones, no estamos limitados, al menos teóricamente. Después en las implementaciones en hardware vamos a ver que eso sí hay una limitación física. Cada elemento de proceso puede enviar un número también cualquiera de conexiones. La señal es siempre la misma, la señal de salida, para todas las conexiones. Lo que va a modificarse después son los pesos con los cuales esas conexiones se conectan a las neuronas, al resto de las neuronas de la red. El aprendizaje se va a reducir a irle dando distintos valores a los pesos sinápticos, a los omega sub kj que habíamos visto. Esto ya lo hemos dicho, la red neuronal artificial va a tener una capa de entrada, unas capas escondidas de neuronas y una capa de salida. Supongamos que la red neuronal artificial ya fue entrenada y aprendió ajustando sus pesos sinápticos de un modo que ya veremos más adelante. Y aprendió, como decíamos, a mapear las señales de entrada a las de salida. Una vez que esto se produce, podemos pensar que quedan los pesos congelados y que hemos implementado así una suerte de filtro o función de transferencia. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo sería el runtime después de este filtro? Vamos a ver que se trata en realidad de un algoritmo muy simple que hace esto que decíamos en la filmina anterior de la propagación de las restricciones aritméticas. El funcionamiento de la neurona entonces sería en lenguaje natural, porque ni siquiera es pseudocódigo esto, ¿no?
se vería de la siguiente manera. Se escribe un valor en la entrada de una sinapsis, entonces la salida de esa sinapsis va a ser el valor de entrada por el peso sináptico. Si se escribe la salida de una sinapsis, o sea, tenemos el valor por el peso, se verifica que todas las salidas de la sinapsis de entrada a una neurona o a un elemento de proceso tengan un valor. De ser así, sumamos todos estos valores, esa es la presencia de la sumatoria en nuestro modelo, comparamos ese valor con ese resultado con el umbral, y si la suma es mayor que el umbral, entonces escribimos el valor modulado por la función de activación no lineal a la salida de la neurona. Si no es así, no hay que hacer nada. Este es simplemente el algoritmo que programa el funcionamiento de la neurona artificial. Las propiedades y capacidades de las redes neuronales se pueden resumir en lo siguiente. Vamos a decir que las redes neuronales artificiales son no lineales, por lo que pueden aproximar cualquier función no lineal y transformarse así en un filtro universal que realiza prácticamente cualquier transformación o sintetiza prácticamente cualquier mapeo de entrada y salida gracias a su adaptabilidad mediante el ajuste de pesos en función de los datos suministrados, obviamente, para el aprendizaje y la información contextual. Otra capacidad interesante que veremos en las redes neuronales artificiales es su degradación suave frente a la información imperfecta en la entrada, ¿no? Imprecisa o faltante incluso, lo que la vuelve muy tolerante, con un funcionamiento muy tolerante a fallas. Por último, esta arquitectura que vimos del elemento de proceso lo vuelve particularmente atractivo para una implantación en microelectrónica. En la próxima clase vamos a ver los principales paradigmas de aprendizaje para las redes neuronales artificiales.